Recording design. Bueno, buenas tardes. Vamos a arrancar la clase de hoy, el encuentro del 12 de abril. Una de las primeras actividades que queremos compartir hoy es poner y visualizar en pantalla algunas de las entregas del ejercicio de la clase pasada. El sentido es representar como si fuese un pizarrón o un texto y que de manera colaborativa podamos ahí preguntarnos acerca de la formulación de esos temas que se expusieron en el ejercicio y transformarlos. Si no quedaron claros, escribirlo de otra manera. Si hay alguna duda en la formulación, que la misma persona que lo entregó nos pueda corregir o profundizar sobre eso. Es como la primera aproximación a después la formulación del tema personal o grupal, en el caso de los que hacen el TIF grupal. Volviendo a lo que planteamos en el ejercicio la semana pasada, la idea era salir por un minuto de lo que uno está pensando como tema o como posible tema, agarrar de una lista de diferentes documentos y dispositivos, elegir uno que dispare alguna temática y formular en lo posible un tema para un TIF de investigación, uno de producción y una reflexión de prácticas. Ese fue el ejercicio y creemos que la manera por ahí de complejizar la lectura de eso que enviaron es que sea colectiva, que sea compartida. Es decir, las entregas que nos mandaron no van a tener está perfecto o no está bien. No ese es el modo de trabajo y la idea es que sea colaborativo y si algo no se entiende, bueno, ver cómo hacemos para que se entienda. Así que yo ya voy a compartir pantalla y vamos a pasar a elegir algunas de esas entregas, hay varias. Acá, por ejemplo, ven que la carpetita se llama temas externos porque es el ejercicio de los temas diferentes, no es el tema propio. Y no sé si estará César por ahí, pero podemos arrancar con su trabajo. Ustedes avísenme si se ve, yo le voy agrandando un poco la letra. ¿Ahí ven? Sí. Bueno. ¿Quién quiere leer? ¿Lean? ¿O lo leo yo o alguien más? Bueno, voy. Para mí léelo vos, Marcos, que tenés la voz entrenada de locutor. Bueno. Una primera cuestión es que acá me parece que es utilicé, ¿no? Porque se le cambia un poco el sentido a lo que viene. Voy a poner sugerencia de cambio, que es como trabajamos con las entregas. Dice, utilicé el podcast Producción vinculada a institución pública, feminismo, identidad trans, literatura, entrevista, ya que mediante las entrevistas y los testimonios visibilizan las problemáticas de las personas trans. De esta manera, cómo se fueron descubriendo los conflictos de las mismas. Pretendo mostrar lo mismo, pero de otro sector, gay, del colectivo LGBTIQ+, utilizando las mismas herramientas y así evidenciar sus problemáticas. Bueno, la primera pregunta sería, más allá del interés por una temática y de haber elegido el auricular de Lean, ahí está. Digo, más allá de haber elegido una temática que podemos ver, bueno, evidentemente eligió uno de los productos y aparece una temática. ¿Pero hay un tema formulado para alguna de las modalidades? Digo, a simple vista, en este párrafo, ¿uno puede identificar un tema para, por ejemplo, un TIF de investigación, uno de producción o una reflexión de prácticas? ¿Queda en claro alguna diferenciación de esas tres modalidades? No, Yo quizás creo que no. Perdón, sí. No iba a decir que quizás es una descripción de un tema así grande, pero capaz no está especificado, pero se hace como una descripción del mismo. Claro. Aparece una descripción como si fuese la explicación previa a decir cuál es mi tema.
Alguien más dijo algo, además de Nicolás. No, yo que para mí no había una especificación de lo que iba a hacer en distintas modalidades. Es como que creo que está lo que le interesa de ese tema, que después va a Claro. formular. Entonces aparece el interés, pero no están formulados los temas. A ver, este es un caso, y la idea no es decir, uy, bueno, arrancamos con el de César por X motivo. No, justamente nos sirvió como insumo porque muchas veces pasa que en la formulación de un tema lo que hacemos es simplemente describir cómo vamos empezando a pensar algo, pero no decimos el tema, o sea, no ponemos en concreto el tema. Entonces nos parecía como interesante arrancar con este ejemplo, ¿no? Entonces uno podría decir, bueno, en esta temática, si te disparó la visibilización de las personas trans, esta producción que elegiste en el ejercicio, uno podría pensar ahí las 3 modalidades con un tema de investigación, uno de producción, uno de reflexión de prácticas. A simple vista acá no aparece. Quizás César dice, no, sí, lo que quise decir fue que quería hacer tal cosa. Bueno, genial. Ahí lo vamos desglosando. Que no sé si está César en el vivo, ¿no? Pero bueno, esa es una opción. Sino la otra es después, cuando se avance, supongamos que este es su tema de TIF, bueno, ahí con esta evolución uno puede decir, bueno, ahora cómo bajo esta idea que es general, bastante amplia y hasta confusa, leyéndola, cómo la bajo a 3 modalidades concretas, a 3 temas concretos, una para cada modalidad. Ese era el ejercicio. Así que bien, ahí podremos decir que queda un primer caso. Vamos a pasar al de Candelaria, por ejemplo. Acá tenemos, no sé, Cande, si estás por ahí. Sí, hola. ¿Cómo va? Bien, me di cuenta ayer cuando recibí tu recibido que lo hice a las apuradas por un problema que tuve con la compu, que no viene al caso, y me olvidé de especificar qué había usado como insumo. Bueno, Pero bueno, contalo, contanos acá. usé la nota de Nacho Levi en Pasaron Cosas, el programa de Berkovich. Perfecto. Utilicé y también leí la de página 12 un poco para arriba, pero era como que más o menos contaba lo mismo. Bien, genial. O sea que hay una misma cuestión que se desplegaría en las 3 modalidades. Mira, te voy a leer el primero y Sí. pensemos qué nos parece. Sería un TIF de investigación. Investigación orientada a indagar cuál es el conocimiento por parte de las y los habitantes de las villas sobre los cuidados sanitarios recomendados y las medidas establecidas por el Gobierno Nacional y de la ciudad, si tienen acceso a información oficial y por qué vías, identificar cuáles son las medidas sanitarias que se ven impedidos de cumplir y por qué razones, evaluar por qué no todas las medidas sanitarias planificadas pueden cumplirse y cómo es la recepción de las mismas en las comunidades. A simple vista, ¿qué les parece este tema? ¿Es breve? ¿Es extenso? No, claro, a mí me pasó que, perdón, o sea, lo Sí. consulté también con una compañera y yo entendí que había que plantear un tema y después pensar cómo lo haríamos en las diferentes variables, no un tema para cada variable. Por eso se me hizo tan extenso. Creo que lo Claro. entendí mal. No, está bien. Digo, el tema es similar para cada modalidad, a eso te referís. Yo lo que pregunto es sobre la extensión de esta formulación. Si este No, fuese... claro, lo que digo es que yo planteé un tema y después describí cómo lo haría en cada modalidad, que ahí fue mi error. Ah, ok, como que este sería tu tema y esto sería una explicación más detallada, a eso te Claro, referís. Ok, pensé que puede ser así. bueno, entonces pensemos esta formulación de tema para las 3 modalidades. COVID-19 en las villas de Cava. Cuando las políticas sanitarias son planificadas y comunicadas sin contemplar las diferentes realidades de los territorios. Bien. Primera pregunta.
¿Este sería un tema para un TIF de producción? ¿Es posible? Se podría mostrar qué es lo que, o sea, como cuáles son las consecuencias de que esas medidas no incluyan a todos. Sí, pero digo, acá me queda, si vos vas a hacer un producto y tu TIF va a ser un producto, ¿acá está dicho qué producto es? No, lo hice más como intervención, como en producción puede ser intervención o producción, lo pensé más como intervención. Sí, pero la intervención no queda en claro en ese apartado qué tipo de intervención sería a través de un plan de comunicación, un plan de acción, a través de algún taller. O sea, lo que estás haciendo en definitiva es una producción, que de hecho tendría que figurar de esa forma como producción. Después, dentro de eso, una producción puede ser utilizada para intervenir, pero dependiendo del formato y qué producto quieras generar, ya sea un taller, ya sea un ciclo de charlas, ya sea un, un plan de comunicación. eh, esa sería la forma de intervenir a través de algún tipo de producto. Ah, está. Entonces, un dato importante es en la formulación de un tema, de un TIF de producción, tiene que estar el producto. A ver, esta es la temática que engloba tu interés, ¿no? Bueno, ¿de qué manera voy a hablar de eso? ¿Con una producción concreta? Bueno, eso tiene que estar en el producto, perdón, en el tema. Entonces, sí, podría ser COVID-19 en las villas de Cava. Producción radial sobre las políticas sanitarias. Son planificadas, no sé, ahí como que podemos modificar la escritura o dejar esta, pero incluir el producto. Entonces nos vamos a encontrar que en un tema de un TIF de producción donde se va a hacer una revista sobre esto, bueno, el tema va a ser revista X, una revista sobre tal cosa. Es decir, aparece el producto enunciado en el tema. Esa es como una primera aproximación. Después, si fuese una investigación, digamos, el tema puede ser este o puede estar detallado un poco más o puede aparecer un concepto general que atraviese la investigación. Por ejemplo, si esas políticas sanitarias se van a estudiar a través de notas periodísticas que se publicaron de diferentes investigaciones y va a ser un análisis discursivo, bueno, tranquilamente puede ser COVID-19 en las villas de Cava. Análisis discursivo sobre la implementación de políticas públicas en medios nacionales. Y ahí seleccionás algunos medios. Lo digo como un ejemplo clásico para Sí, pensar. o si es más una investigación de campo, o si... Claro, sí, tal cual. Entonces, acá habría que agregar algo que Ah, profundice de qué va a ir la investigación, ¿no? Y si fuese una reflexión de prácticas, a ver, más eso es lo que abajo. más me confundió. Ujú. O sea, más todavía que las anteriores. Bueno, acá habría que simular que vos participaste de algo en todo este proceso y que la reflexión va a ser sobre tu propia participación. Claro, usé como la propuesta de intervención para simular que la había hecho y que haría una sistematización sobre eso. Es sobre el trabajo conjunto en organizaciones, con organizaciones barriales. Bien. Después hay muchas cosas que se me ocurren ahora contarte, por ejemplo, esto, si tienen acceso, identificar, todo esto tranquilamente puede ser objetivos, que después vamos a ver más adelante, ¿no? O sea, el tema es como que después se desglosa en un montón de otros intereses. Por eso acá uno podría decir, bueno, entre estas tres opciones y el título, que es un título como abarcativo, el tema se parece más a esto. Cada modalidad presenta sus características. Si es un producto, tiene que decir el producto. Si es una reflexión de prácticas, acá tiene que decir reflexión de prácticas, suponte.
que dé cuenta que vos participaste de ese proceso. Si es una investigación, bueno, al menos diré cuál es el eje conceptual central de mi trabajo. Si voy a estudiar, no sé, identidades, si voy a estudiar territorio, veré cuál es el concepto que me va a acompañar y trataré de que ese concepto esté en el tema, para que alguien ya sepa de qué voy a hablar. ¿Qué más piensan como para colaborar en que sea más claro este tema? ¿Qué se les ocurre? La idea es colaborar en el proceso de todos, ¿no? Además, una cuestión, ahora que lo releo. Acá también uno podría decir, bueno, en el tema de investigación, yo ya estoy diciendo que este es un ejemplo de políticas sanitarias que no contemplan las realidades de los territorios, que tranquilamente es una hipótesis de trabajo y en este caso súper valiosa, porque digo, probablemente uno coincida con esa hipótesis y quiere ir a estudiar a ver qué sucede. Pero quizás en la formulación del tema es como obturar lo que viene. No sé si me explico. Es como poner en primer plano la hipótesis que tranquilamente pueda aparecer después en la descripción del proyecto. ¿No? Como una prenoción o un prejuicio sobre el tema que puede ser válido o no, pero que condiciona un poco. Entonces quizás, no sé si decirlo de esta manera en el tema. Quizás puede sonar más Lo había amplio pensado como aún. pregunta, tal vez. Sí, claro. Pero digo, tener en cuenta eso, que por ahí, si uno tiene una hipótesis, puede estar en otra parte del plan y no en el tema. Así como están de entrada, ¿no? Ujú. Bueno, fíjense cómo con los ejemplos empiezan a aparecer algunas cosas de la formulación para tener en cuenta. Vamos a pasar a otro. Glenda, a ver, acá está. ¿Estás por ahí, Glenda? Bueno, tomemos este ejemplo. A ver, el burnout, ¿le suena a todos? Es estar quemado en algo. ¿Vieron cuando dicen estoy quemado de tanto trabajo? Estoy quemado, el síndrome del burnout, cuando uno está sobrepasado con algo, ¿no? Entonces acá aparece tema burnout en los profesionales docentes. Investigación. ¿Cuál es el factor desencadenante que provoca que el burnout afecte más a profesionales con vocación que al resto de los trabajadores? Bueno, ¿qué piensan de esta formulación de tema con esta pregunta? Yo tengo una pregunta, tipo, ¿a qué se refiere con profesionales con vocación y a otras personas que no? O sea, eso es lo que no entendí. Bien, uno podría pensar, no creo que no hasta ahora Glenda, pero podríamos pensar, bueno, Glenda Creo que tiene. Glenda tiene algún problema con el micrófono porque escribió en el chat que Yo me di justo no cuenta lo- que tampoco puse que yo usé el podcast de Entiendo tu mente, en el podcast lo describían así. Por ahí Glenda tiene problemas con el micrófono y no puede hablar, pero bueno, hace la aclaración ahí por el chat. Ah, gracias. También lo que veo es que la pregunta para esta investigación no, y esto lo vamos a ir viendo también, pero es un buen disparador. En el caso de investigación no estaría viendo la incidencia en el campo de la comunicación.
si se entiende. O sea, no estaría viendo cómo esto se relaciona con nuestro campo, que es la comunicación. Me parece sí que es una buena pregunta para escribir, por ejemplo, una nota para alguna revista o algún diario con respecto a las consecuencias del burnout en trabajadores, sobre todo en épocas de pandemia. Ujú. Pero no sé si es una pregunta ideal para una investigación académica. Yo tengo una duda, ahora que viene con el ejemplo. ¿El tema puede estar redactado en formato de pregunta-problema o tiene que estar redactado como un tema? Es decir, uno si plantea un tema, ¿lo puede redactar como una pregunta también? En general es recomendable que no sea una pregunta, porque en el caso de investigación, después va a estar tu pregunta de investigación, que veremos en el texto que está para la clase que viene, que en general es como algo más específico que la formulación de ese título abarcativo que podría ser el tema. Claro. El tema es que tampoco esta sería la pregunta o problema de investigación. Yo pensaba, con lo que decían recién, si yo soy un especialista en esto, y digo, bueno, el factor desencadenante es tal cosa, o es tal, ¿no? Y doy ahí mi respuesta. Entonces, ya con esta respuesta está solucionado el tema y no habría investigación después de eso, ¿no? En general, las preguntas nos sirven para pensar el tema, pero a veces una sola pregunta no es ni el tema ni el problema de investigación. Acá aparecen varias cosas que se podrían por ahí problematizar. Primero, lo de profesionales con vocación, quizás es una manera de distinguir un tipo de profesionales, en este caso docentes, y otros, que puede tener detrás un prejuicio, una idea, una hipótesis que ahora no conocemos, pero que Glenda tiene, por eso lo puso así. Y después, tranquilamente, el título puede ser Burnout en profesionales docentes, el caso de los docentes de la Universidad Nacional de La Plata, de la carrera de Psicología de la Universidad Nacional de La Plata, suponte, ¿no? Y ahí tenés un título abarcativo. Después, algunas preguntas como esta van a orientar mi problema de investigación o mis objetivos. Pero esta partecita que acá aparece como separada sería esencial para mí para formular el tema de investigación. Faltaría como aclarar un poco más, pero yo ya estoy hablando de cuál va a ser mi tema, que en este caso es el burnout, o cuando alguien se sobrepasa de trabajo, que tranquilamente, digo, es algo muy actual también para este tipo de actividad, como para trabajadores de salud. Bueno, uno podría empezar a enumerar trabajos esenciales en este momento de pandemia mundial. Pero es recomendable, digo, respondiendo a la pregunta, que el tema sea más una formulación de un título abarcativo que una pregunta. Porque la pregunta en definitiva va a estar en el problema de investigación. Ahora, pasemos al de producción. Dice, taller de radio con tips que nos ayuden a salir de la sensación de estar quemados para profesionales de la educación. Bueno, ¿qué les parece esto? En primer lugar, podríamos decir, efectivamente aparece un producto, ¿no? Que es, bueno, un taller de radio. Perfecto. Entonces ese va a ser la producción. El TIF de producción es hacer un taller de radio. Y todo lo que yo prometa en el plan va a ser orientado a que, bueno, después mi TIF va a ser ese taller de radio. Voy a presentar su diseño, cómo está pensado, cómo son las diferentes etapas de ese taller. Y toda esta otra parte, ¿cómo les suena? ¿Lo dejarían así? ¿Cambiarían algo? Profe, Sí, ahí al tema se le puede agregar tipo un tiempo y un espacio, onda, para acortar más. sí, por ejemplo. No sé. No No, sé, que digo, sea de la ciudad de La Plata, con docentes de tal escuela, o puede ser así, docente general. Va, docentes no, profesionales de educación. sí, en el tema también se puede acotar eso, tranquilamente. Por eso yo hoy decía acá que esto podría ser... Además, voy a poner pausa. Son las 3:35. ¿Cómo, perdón?
Bueno, se activó un micrófono. No, te decía que sí, que acá se puede agregar coordenadas de tiempo y espacio, por ejemplo. Bien, y en el último caso dice, el presente proyecto de reflexión propone un análisis de factores que puedan estar provocando burnout o sensación de estar quemado en profesionales de la educación, en las escuelas platenses, el cual estará integrado por una comunicadora y un psicólogo experto en ese tema, los cuales tratarán de dar tips para poder salir de esta situación y a su vez redactar un podcast que servirá de guía para el resto de los profesionales. Bueno, primero que toda esta parte es re larga, yo vería cómo acortarla un poco. Y por otra parte, acá aparece un producto. Es decir, yo estaría prometiéndole a la institución hacer una reflexión de prácticas donde se supone que en este proceso Glenda estuvo, supongamos que este es su TIF real, bueno, tuvo que estar involucrada en ese proceso. Y por otro lado, un podcast, con lo cual habría 2 TIF, ¿no? Ahí tendríamos que ver de elegir uno. Digo, que el proyecto de reflexión después me permita a mí realizar en una instancia superadora un podcast, no significa que las 2 cosas van a ser mi TIF. Simplemente la primera. El otro, bueno, es un horizonte de expectativa. Esto para quitar presión también, porque a veces nos imaginamos varias cosas y bueno, y el TIF es una sola de ellas, ¿no? Entonces acá yo le pondría, es otro producto. ¿Algo más sobre este o pasamos a otro ejemplo? Bien, vamos a otro ejemplo. Uy. A ver, acá me había anotado. Hoy les dimos una prelectura como para pensar algunas cosas. A ver el de Nicolás. Bien. ¿Qué producto elegiste, Nicolás? ¿Querés contarnos? El producto, perdón, ¿a qué se está refiriendo con producto específicamente? No, ¿qué material de los que estaban en el ejercicio? Ah, la nota de Nacho Levi con el diario Página 12, de lo que estaban ahí, el análisis, digamos, de esa nota. Perfecto. Entonces vamos a ver las formulaciones. El discurso de Alberto Fernández, perdón, el discurso del gobierno de Alberto Fernández acerca de la cuarentena estricta en las villas de emergencia del AMBA. ¿Qué les parece este tema para una investigación? Digo, una respuesta puede ser está bueno, ¿no? No solo estamos buscando... No, quizás es un poco grande, ¿no? Porque ahora me estoy dando cuenta de la diferencia del discurso de Alberto Fernández o el discurso del gobierno de Alberto Fernández, no es lo mismo específicamente. Uh-huh. Claro, esa es una opción. ¿Quitarle esto, decís? Claro, no digo, porque quizás cuando uno dice el discurso del gobierno habla del Poder Ejecutivo en conjunto y puede hablar, no sé, de lo que dijo Santiago Cafiero, que no es específicamente Alberto Fernández, pero compone el gobierno de él. Claro, sí. Bueno, una opción puede ser que quede así y después, cuando empezás a describir el tema, especificás, por ejemplo, qué referentes vas a utilizar, qué sé yo, 4 miembros del gobierno. Claro. Y bien. Otra opción es, bueno, no, en realidad lo que quería ver eran discursos presidenciales. Bueno, entonces, supongamos esto vuela. Y acá yo diría, bueno, ¿a qué llamamos cuarentena estricta? ¿No? Sí, ahí, eso también era
Claro, yo me estaba refiriendo, tenía que haber especificado, de lo que fue marzo hasta agosto, por ejemplo, que estuvimos en fase 1. Tenía que haber especificado ese límite de tiempo que yo quizás un poco ingenuamente dije, bueno, fue la cuarentena estricta del 2020. Si se puede hacer de alguna forma. Claro. Bueno, lo podemos poner acá como sugerencia. Bien, pero digo, se entiende que es una investigación, que va a haber un análisis discursivo, que después veremos, ¿no? Cómo se encara eso. Pero digo, ya en el tema uno puede entender que es comunicación y política, que va a haber un análisis discursivo de un discurso oficial sobre determinada cuestión y puntualizamos en una parte de la sociedad que es las villas de emergencia del AMBA. O sea que, nada, para mí es bastante claro. Pasemos al otro, el documental. Bueno, dice, la realidad de las trabajadoras domésticas del barrio Zabaleta durante la cuarentena de fase 1. Acá yo pondría el producto, documental, ¿qué sería? Audiovisual, ¿qué tipo de documental? Claro, sí, lo puse en el tipo de trabajo, pero sí, pues, sería documental audiovisual, sí. Sí, que también tenía dudas con el tema de la realidad, me parecía también un poco... Sí, podría ser sobre el trabajo doméstico o sobre, sobre la cotidianidad de las trabajadoras domésticas o sobre, ¿cómo podríamos poner? A ver. Yo iba a poner algo relacionado a la pérdida de poder adquisitivo, pero creía que ahí yo estaba haciendo un campo más específico que no iba a ser el tema. Por eso puse la realidad, pero no estaba tampoco tan seguro. Bueno, pero uno podría poner, digo, acá estoy metiendo mano, vos podés decir no, eso no, pero quizás podría ser documental audiovisual sobre trabajadoras domésticas del barrio Zabaleta durante la pandemia. El caso de o un análisis, o se puede especificar algo más como un análisis de trayectorias laborales y desigualdad. O sea, estoy inventando, ¿no? No, Pero ahí me da una pauta de que va a ser un documental audiovisual, especificás en qué sector de la población y también tirás algo de qué vas a analizar. Quizás haya mucho más que trayectorias laborales y desigualdad, pero estás prometiendo un poquito más porque si no, si queda esto solo, es como, bueno, está bien. Y entonces, digo, la realidad era muy amplia, entonces hay que bajarlo a algo, ¿no? Claro. Podría ser un análisis de trayectorias laborales, violencia de género y desigualdad. Bueno, ahí ya tenés 3 tópicos. Porque ya tenés información o hay una hipótesis fuerte sobre eso, entonces vas a ir a producir sobre eso. Bien, y en reflexión de prácticas. Ese fue quizás el que más me costó. Este caso que pusiste acá es, digamos, una situación hipotética. Sí, en realidad, o sea, había escuchado, pero no tenía nada certero como para una investigación, pero había escuchado que los colegios estaban funcionando como comedores de ahí, entonces, bueno, como simular, formar parte de algún tipo de organización que trabaje con eso y desde allí analizar los procesos de comunicación que hacen en torno a la asistencia social, que también es un tema un poco corto, pero bueno, era como que dentro de lo dificultoso que se me hacía lo que se me iba ocurriendo. Sí, está bien. Uno podría decir, bueno, está bien pensado porque supone que vos fuiste uno de esos trabajadores un tiempo en coordinar, por ejemplo, un proceso de asistencia social durante, no sé, 2 meses. Listo. Entonces querés hacer un TIF reflexionando sobre esa práctica. Exactamente. Entonces, es importante que aparezca, así como acá el producto, acá que es una reflexión de práctica sobre, y yo por ahí reordenaría un poco esto, a ver cómo podríamos poner.
No sé. Ahí ordené esto así, a ver si queda bien. Claro, porque los procesos de comunicación serían también amplios. Claro. Y además, digo, después vas a especificar abajo, bueno, ¿qué hacías? ¿Cuál fue la experiencia de comunicación? ¿Era una coordinación? ¿Era una asistencia telefónica con alguien? Después eso se explica, pero por ahí en el tema tiene que aparecer, esto le da como un anclaje comunicacional porque habla de eso y si bien es general, es como que da una idea. Bueno, es una reflexión de práctica sobre una experiencia de comunicación en la asistencia social, en o de los colegios, o bueno, eso puede cambiar. Claro. Pero te da una idea de, bueno, efectivamente hubo una reflexión de va a ser una reflexión de prácticas sobre una experiencia que existió. Perfecto. ¿Lean algo para agregar? ¿O algo que se esté como perdiendo? No, que normalmente estos son los trabajos que, los casos de reflexión en esta instancia siempre son los que más cuestan porque siempre estás laburando sobre un hipotético. Entonces, tiene sentido que cueste más hacerlo porque no tenés una experiencia previa sobre la cual hacerlo, porque en todo caso si propones una experiencia ya estarías entrando en el campo de producción y no en el de reflexión de prácticas. Claro. Así que está bien que cueste, va para todos. Si les costó pensar el ítem de reflexión de prácticas es porque necesitas un bagaje previo antes de eso. Claro. Perfecto. Si quieren pasamos a otro, por ejemplo el de Manuela. Uy, ahí está. ¿Estás por ahí, Manuela? Yo dejé de ver la pantallita, así que no sé quiénes están, pero... ¿Se me escucha? Sí, perfecto. Así. ¿Qué elegiste de los materiales? Contanos un poco, más allá de que lo podamos leer. Había elegido un podcast que trataba de cómo con la pandemia nos abocamos a las plataformas de videoconferencias así de la nada, y que también incorporaba entrevistas a personas, más que nada adultas, que les costaba mucho entender las plataformas, comunicarse con sus familiares y por ahí se sentían muy, muy desolados. Genial. Bien, fíjense este tema para TIF de investigación. ¿Qué les parece? El apogeo de las plataformas de videoconferencias y cómo han modificado nuestra manera de comunicarnos en el marco de una pandemia mundial. ¿Les suena bien? ¿Da una idea de qué quiere hacer? De que quedó muy amplio. A mí me encanta. No sabría cómo cortarla. Sí, a mí me encanta, me parece como muy potente, me dan ganas de leer lo que viene, pero quizás es muy amplio. Entonces uno podría pensar, bueno, el apogeo de las plataformas de videoconferencias y cómo han modificado nuestra realidad de comunicarnos en el marco de la pandemia mundial. Faltaría como un punto seguido y una aclaración, como por ejemplo el caso de Zoom en UNLP. Bueno, justo no puse. Digo, ahí es como un ejemplo que estás dando, ¿no? Digo, esto suena enorme. Bueno, podría ser en cualquier parte del mundo este estudio. Ok, ahora lo sitúo. Tomo un caso, una plataforma y un lugar donde estudiarlo, que aún así todavía es enorme. Pero quizás después me hago una pregunta y ahí digo, bueno, me refería a UNLP hablando de tal equipo de investigación de tal universidad o las clases de tal carrera y no todas. ¿Se entiende? Sí, se entiende. Por ahí poner unos 2 puntos y ahí ya hablar de ese caso. Claro. Algo que sea más, que sitúe coordenadas de un lugar, un momento. De hecho, puede ser el caso de Zoom en la Facultad de Periodismo y Comunicación Social de UNLP durante
agosto 2020. Suponemos que en ese mes pasó algo y vos querés enfocarte ahí. Digo, faltan como esas coordenadas. Pero la idea está buenísima. En el TIF de producción, ¿cómo lo ven? Realización de un manual o guía instructiva que incluye información sobre las plataformas de videoconferencias más conocidas y cómo utilizarlas. En principio aparecen los productos, ¿no? Habría que ver si es manual o guía instructiva. Sí, faltaría también ver un manual o una guía para qué. Una guía para docentes, una guía para emprendedores, una guía para, no sé, se me ocurren esas dos. Sí. Sí, ahí queda como muy abierto, ¿no? Y además hay que ver, bueno, cuáles son las más conocidas. ¿Se toman todas las conocidas o solamente hablaremos de Zoom y Jitsi? Ahí como que si se puede especificar eso, quedaría más redondito. Bueno, y el de reflexión de prácticas, a raíz de una inminente pandemia global que nos hizo replantear nuestra manera de comunicarnos, es importante conocer la situación y adaptación, de las instituciones que nos rodean. Para ello se propone en este trabajo analizar el uso de las plataformas de videoconferencias de la Facultad de Periodismo y Comunicación Social de La Plata, realizando una serie de entrevistas a profesores y estudiantes que compartan su experiencia con esta nueva modalidad. Bien, a simple vista, este no es un tema, no es un planteo de tema de reflexión de prácticas, porque esto puede ser una investigación o insumo para una producción, pero no habla de un proceso en el cual vos como estudiante participaste, ¿sí? Que es una de las claves de hacer un TIF de reflexión de prácticas. Tenemos que hablar de algo en lo que hemos participado durante un tiempo, una mirada retrospectiva sobre eso. Y acá estás prometiendo algo que vas a analizar de acá en más, ¿no? ¿Se entiende esa diferencia? Claro, sí. Yo también, como el compañero anterior, había tenido problemas con el planteamiento del tema de reflexión. Por ahí no lo entendí muy bien. No, pero es una manera de abordar los textos que había para hoy, que es diferenciar bien las tres modalidades. Bueno, lo estamos haciendo mediante los ejemplos. Ahí nos queda más todavía, ¿no? Bien, ¿pasamos a otro? A ver. Sol. ¿Estás por ahí? Sí, acá estoy. Genial. Bueno, elegiste el cuarto de final de Red Bull. Sí, elegí ese. Igual, o sea, como que yo puse para inspirarme para un tema, pero me pareció más interesante hacerlo así que sobre, no sé si está bien lo que hice. O sea, fue como, lo utilicé sí, pero lo anclé más a sacar la plata, como ahora vas a ver. Perfecto, sí, la idea era que el material sea como un disparador. Si uno planteaba una temática dentro de eso, no importa, es lo que a vos te surgió haber visto ese producto, haberlo consumido un rato. Funcionaba como disparador, así que perfecto. Bien, producción. Tema de producción. Documental audiovisual sobre la participación de mujeres en las peleas de gallo en las plazas de La Plata. ¿Cómo lo ven? Es claro, es preciso, da una idea de qué va a hablar ese TIF. ¿No queda claro algo? Sí, para mí está claro. Para mí está bien. Sí, ¿no? Claro, por ahí le agregaría, no sé, un espacio, tiempo-espacio, desde cuándo hasta cuándo, quizás. Uh-huh. Un tiempo más que, o sea, espacio, porque los entre las plazas de La Plata, capaz que un tiempo más definido, o sea, porque sí, es como bastante amplio en ese sentido. Sí, supongamos que vamos a agregar eso, durante 2021. Bueno, no sé. Ahora dudo de todo cada vez que pienso en la actualidad.
que hayan reuniones en plazas a futuro, cercano o lejano. Está medio complicado que haya un futuro, de hecho. Sí, el No, tema chicos, es no me hagan que caso, no dejen la materia, porfa, no dejen la materia por eso. No me hagan caso. no, lo que yo estoy pensando es, supongamos que uno ahora no puede hacer, está el problema este de que no podemos acceder o no va a haber, no sé, peleas de gallo en esta clave, en este presente. Bueno, entonces, ¿cuál va a ser el insumo para mi documental audiovisual? Supongamos que la manera de resolverlo de Sol es, bueno, tengo imágenes de archivo y voy a entrevistar a personas que estuvieron participando, diferentes mujeres que participaron. Ya tengo, no sé, 6 personas que voy a entrevistar de manera virtual o van a grabar video o voy a hacer con protocolos visitas y grabaciones en los domicilios. Bueno, pero concretamente voy a especificar mi trabajo en lo que fue, no sé, desconozco e invento el boom de este fenómeno en la segunda mitad de 2018. Bueno, listo. Entonces ahí le agrego eso y abajo en la explicación diré por qué elijo esa fecha, etc. Pero está como súper claro, ¿no? Reflexión de prácticas. Análisis de la comunicación realizada para la competencia de rap Ragnarok en La Plata, siendo la estudiante de una de las encargadas, perdón, siendo la estudiante una de las encargadas de generar material para la convocatoria de participantes y cobertura del evento. Está bueno, se aparece, digamos, el rol, ¿no? Y la participación, que es la clave de reflexión de prácticas. Yo por ahí le daría una vueltita en la redacción. No sé cómo contarlo de otra manera. Para que El quede término más. de análisis como que un poco se Mm. va para el lado de investigación, me parece. Como analizar la comunicación, pero desde un lugar desde la recepción, no tanto de la producción. No sé si se entiende. Sí. ¿Cómo podríamos poner? Reflexión de prácticas y cómo seguiría. Sí, ahí igual que a todos, a mí también me costó y tomé, digamos, el ejemplo, más o menos lo intenté llevar, o sea, ahí me falta una coma claramente siendo la estudiante, pero no sé cómo podría. Yo puse análisis porque del ejemplo decía análisis, la verdad, no me puse a pensar demasiado, pero no sé cómo podría poner. Por ejemplo, el trabajo este de generar material para la convocatoria, ¿qué sería? Reflexión de prácticas de comunicación externa, ¿sería? O Sí. una rama, ¿no? Sería capaz más en torno a, no sé, a la planificación de la comunicación externa realizada para la competencia, capaz. De la comunicación externa realizada para la competencia y ahí podemos meter el resto. Si quieren, agregamos una temporalidad. Ahí es como, bueno, acá decía comunicación, acá estoy especificando bien un poco más qué hice o después diré de qué fue esa planificación, pero da una idea un poco más abarcativa. La idea es que no es por ser hinchas, por simplemente tratar de ser prolijos, no, eso es en parte, pero no es el todo. La idea es que la persona que lea el tema de un TIF tenga la mayor cantidad de datos de qué va a ir ese TIF en la menor cantidad de palabras. Es decir, que en el título yo sepa qué modalidad es, de cómo va a trabajar, con qué concepto, dónde, cuándo. ¿Sí? La mayor, lo más claro y conciso posible. Que no es fácil, por supuesto. Por eso dedicamos a estas primeras clases a este ejercicio, ¿no? Bien, y vamos con el de investigación, que dice, investigación, la injerencia del feminismo en la participación de mujeres y disidencias en las peleas de gallo en las plazas de La Plata. Ahí me di cuenta de una cosa clave, que es que la comunicación ahí donde está,
O sea, podría reformularlo de otra manera. Capaz que no sé, o sea, más tipo, estaba pensando en tipo bueno, yo hice la materia de análisis y crítica de medios, o sea, lo había pensado en algo más en torno así, no sé si es investigación eso, pero como analizar, digamos, más esa parte, que es como hacer una crítica en relación a la participación de las mujeres en las peleas de gallo. No sé. Sí, yo por ahí buscaría una palabra que no sea injerencia, que digo, porque, no sé, supongamos, no, se me viene apropiación, participación, como diferentes palabras, pero no injerencia, porque hay palabras que te asocian a estudios en los que se investiga eso, ¿no? No sé, se llama, por ejemplo, participación juvenil. Bueno, hay un montón de estudios sobre la participación juvenil en las ciencias sociales, en la comunicación. Entonces, si leo un tema que dice eso, ya sé más o menos por dónde va. Ahora, la injerencia, yo por ahí cambiaría esta palabra. Se me viene como también el rol del feminismo en la participación o el... Sí, estaba pensando en algo así más, el rol del feminismo. Fíjense qué fino hilamos para que quede más copado, para que se entienda más, para que esa otra persona que no está en mi cabeza pensando mi tema, sepa qué voy a hacer, ¿no? Sí, que de eso va la cuestión de escribir el tema. Alguien que no está familiarizado, por ejemplo, alguien que lea su plan de TIF, tiene que decir, entiendo lo que va a pesar de que no es mi especialidad en el tema. ¿Ahí qué onda, Sol? ¿Quedó? ¿Le cambiarías algo más? De nuevo, la temporalidad le faltaría. O sea, me parece que podría ser también, o sea, esos años 2018, puede ser ahí con el tema del aborto que hizo el boom, puede ser interesante estudiarlo. Genial. Buenísimo. A ver, pasamos a otro. Vamos con el de Micaela. ¿Estás por ahí, Micaela? Sí, acá estoy. Genial. Igual creo que está mal, pero bueno. Pusiste el tema acá arriba, ¿no? Sí. Proyecto de producción, revista especializada en canciones populares de los 90 que cuente con la comparación entre letras cantadas por mujeres y hombres para que dé cuenta de cómo repercuten los estereotipos de relaciones en cada género. ¿Cómo podríamos ponerlo un poco más claro? Porque se entiende lo que querés hacer, ¿no? Una revista que se especialice en un análisis de canciones y letras de acuerdo a quien las escribió, donde se analizan los estereotipos de relaciones de género, etc. Yo le daría como una vueltita o que sea un poco más general y después lo especificaría. ¿Qué les parece? ¿Cómo podemos poner? Sí, o si no, la revista y directamente para que dé cuenta de cómo repercuten los estereotipos. Uh-huh. Sí. ¿Cómo podría quedar? ¿Revista? ¿Le ponemos un nombre o no? Sí, de última el mismo del taller de radio. No, porque tiene que ser es más general. Sí. Pasa un poco también que como está formulado este análisis, esta comparación entre letras cantadas por hombres y mujeres, un poco se acerca más a un tipo de investigación de análisis
lingüístico, por así decirlo. Sí, tal cual. Si le sacás la palabra revista, es como que esto es tranquilamente un análisis discursivo donde el eje pasa por los estereotipos de género. Claro. ¿No? Y para ser una revista, ¿no podrías tipo agregarle, no sé, como experiencias de gente que se crió en esa época con esas canciones? O sea, cómo lo vivió, no sé, una mujer, un varón. O sea, ponerle, no sé, un varón que te diga que directamente él nunca escuchó ninguna mujer de los 90 que cantaba hasta grande, porque ponerle, no sé, no lo dejaban porque eso no se escuchaba, o cosas así, o como una mujer, no sé, que naturalizaba una relación, no sé, tóxica, porque todo en ese momento era como, no importa lo que haga el chabón, sino que era amor y listo, y todas las canciones y todo hablaba de eso, entonces como experiencias distintas que tuvieron esas personas con esas canciones. No se escucha, Lean. Podrías incluir todo eso, pero en realidad tranquilamente podrías hablar de que estás haciendo una entrevista con perspectiva de música mismo o música de mujeres y incorporar todo eso como distintas secciones de la revista. Esas secciones solistas o secciones Toca el auricular porque no se escucha. ¿Ahí se escucha? Ahí sí. Sí. No, bueno, decía que por ahí podrías incluir todo eso que dijiste, pero en una revista general, no general, pero una revista sobre música y feminista, y que esos sean los ejes. Y todo lo demás que acabas de decir pueden ser secciones dentro de la propia revista, como entrevistas o relatos o ensayos. Nada, o sea, puede Sí, o combinar. una revista de críticas de canciones populares de los 90 que sean cantadas por mujeres. Que sea de críticas. Bueno, voy a poner cualquier cosa, pero supongamos que es revista críticas. Y ahí podés hacer una descripción de ese producto, ¿no? Poniendo esto, que no sé. ¿Cómo podemos poner? Ahí. Es como súper específico, pero podría ser otra cosa. Ahora, acá, si este es el eje, bueno, está buenísimo porque aparece ahí. Entonces da la idea de que se va a analizar cómo aparecen las relaciones, el amor, las cuestiones. Por ahí se podrían poner más términos. Claro. No me cierra igual, pero bueno, pasa muy seguido cuando escribimos nuestro tema. que no nos copa del todo hasta que después sí. Después te deja de copar y después te vuelve a copar. Es muy compleja la relación que uno tiene con el TIF a veces. Es muy compleja. Sí. Por eso ya les dije, tienen que empezar terapia para hacer el TIF, porque es una relación. Igual acá estoy viendo ahí como este también Sí, sería de producción. Hice algo mal porque en vez de poner investigación, yo entendí que era intervención. Ah, ok. Así que eso creo que falta el de investigación, algo así. Bien. Bueno, supongamos que no es un taller de radio, no podría pensar un análisis que en realidad es parecido a este, ¿no? Claro, capaz que más producción es el taller de radio y el de arriba es más investigación. A alguien se le activó el micrófono, que es cualquiera, así que si pueden silenciarlo, genial. Bien, y enunciación, proyecto de reflexión de prácticas. Involucrarme en espacios sociales cotidianos donde se suele escuchar canciones. ¿Esto es como un plan a futuro? ¿Cómo?
Perdón, ¿ese es mi micrófono o no? No tiene No, abierto. creo que es el micrófono. Ay, perdón, no me gusta mandar al frente a la gente, pero creo que es el micrófono de Melina. Así Ahí lo que, silencio, perfecto. por ahí no se dio cuenta. No, digo, esto era como para cumplir con el ejercicio, pero pensando algo para hacer a futuro. O sea, sí, supongo que sí. O sea, no, antes, para hacer la reflexión, antes sería el que me involucraría en los espacios sociales, en esos que nombré ahí. Claro, está bien. Entonces la enunciación podría ser reflexiones de práctica sobre la experiencia de participación en tal lugar, ¿no? O sea, pensando como en pasado. La experiencia en pasado, ¿no? Claro, está bien. Bien. Bueno, fíjense, una lectura así un poco más espejada, en el sentido de que no es uno con uno mismo, sino con la lectura de alguien más, o con algo que nos preguntan, como que nos va clarificando la manera de escribir, ¿no? Y este ejercicio lo que viene a plantear es eso, justamente la diferencia en las tres modalidades de TIF. Con todo esto que vimos, ¿hay alguna duda todavía de esas tres modalidades? ¿De esas tres maneras de encarar un TIF? Un poco la idea de este ejercicio era poner en concreto casos además abordados por nosotros mismos, pero además plantear esas diferencias. Fíjense que en alguna formulación aparecían dos formas distintas, ¿no? Una producción y una reflexión. Es como que a veces se puede prestar para la confusión. Por eso de entrada está bueno tener en claro las diferencias y también sentir que es importante definir una de esas modalidades y que quizás en el proceso del TIF nos demos cuenta que, bueno, era otra la modalidad, pero eso puede pasar o puede no pasar. Pero ahora tenemos que enfocarnos en una de las tres, ¿no? Para encarar el trabajo. Bien. ¿Alguna reflexión, algo más sobre esto que estamos charlando? Profe, una consulta. Sí, Micaela. O sea, la investigación, la modalidad de investigación es distinta a la de producción, ¿no? Sí. Pero en la de producción siempre tengo que investigar antes, ¿o no? Sí. Por eso decíamos que investigar se investigan en las tres modalidades. Claro. Lo que sucede es que en el TIF de producción, vos, además de investigar algunas cuestiones, estás prometiendo realizar un producto. Como que muestro, o sea, me expreso eso. Y en la investigación como que busco algo, sería. El producto, entre comillas, que uso mucho las comillas porque no estás haciendo un producto. No se escucha. No sé qué está pasando con mi micrófono que anda mal. Ahí. Ahí sí. Pero en la investigación, el producto, entre muchas comillas, porque si no van a pensar que una investigación y una producción es lo mismo, y no, es la investigación en sí. Es esa investigación que tiene un marco teórico, un marco, herramientas teórico-conceptuales, herramientas metodológicas, que tiene un análisis y que tiene una conclusión, por así decirlo, y entregas eso. Y eso es el trabajo en sí. La producción puede estar, por ejemplo, la memoria del TIF puede estar ordenada de esa misma forma, pero va a ser la memoria de tu producto. Y aparte tenés que entregar o un libro de crónicas, o un podcast, o un libro de fotografía incluso. O sea, creo que hasta alguien alguna vez encontré en la biblioteca de la facultad un libro de cuentos infantiles incluso, o sea, como ilustrados y todo. O sea, hay mayor multiplicidad de soportes, por así decirlo. Sí. Lo importante es ahora reconocer las diferencias básicas. Lo que va a pasar es que con la realización del plan de TIF, cuando esté terminado el plan, eso ya va a ser un insumo importante para el TIF de investigación y todo lo que hay que escribir ahí, para el TIF de producción y todo lo que va en la memoria,
y para la reflexión de prácticas y todo lo que va en ese TIF. Digo, para las 3 modalidades la base es el plan. Por eso en el plan nos estamos aproximando a definiciones. Primero, ¿qué es un tema? Bueno, estamos viendo, es una enunciación, así, asá, con estas características. Ahora, ¿en qué modalidad me voy a enfocar? Bueno, este es el momento de pensarlo, ¿no? En estos días hay que definir, me parece que voy a hacer más un producto porque me siento más cómodo con tal registro, con tal lenguaje, perfecto, pero tengo que tener en cuenta que voy a tener que reflexionar sobre eso en mi memoria, no es que no hay investigación. Ok. Otra puede ser, no, me gusta más una investigación donde analice, escriba, es muy fuerte escribir, esto, lo otro. Bueno, voy por ahí. Estoy realmente muy involucrado, muy involucrada con algo que me pasó en una práctica profesional o en un trabajo anterior, en un área de comunicación, de un lugar donde Bueno, voy a revisar eso analíticamente y escribiré sobre eso. Empiezan a tomar decisiones. No tiene que estar todo súper resuelto ahora, no, pero bueno, paso a paso lo vamos a ir haciendo. A mí me gustaría cerrar el encuentro de hoy con 2 menciones. Primero, van a ver que en el final de la clase 3, las lecturas para la clase 4 repiten el texto de Díaz Ledesma y Pierini sobre la sistematización de prácticas y el trabajo integrador TIF de producción de Sousa, pero suman un texto. Presten la atención a la formulación del problema de investigación, preguntas, origen y fundamento, porque ese texto da un paso más en la enunciación del tema, recordando estas lecturas, y después estaría bueno pensar si alguno de ustedes se anima a poner el tema o lo que están pensando como ejemplo para ver cómo podemos colaborar con eso. Elijamos un caso o el primero que quiera por cuestiones de tiempo. Alguien mandó un mail hace un rato, pero bueno. No sé si tiene ganas de contarlo. Estamos siendo muy democráticos en este momento. Muy amables y muy, muy bonitos, como diciendo, si querés empezar vos o empezamos nosotros, como que hasta ahí termina la democracia. Yo no tengo problema, tipo, de usarlo. Quien quiera. Digo, con este ejercicio de formulación sobre un tema X externo, y ahora volviendo a lo interno y el interés, todo lo que hablamos al comienzo. ¿Cómo empieza a tomar forma el tema, la modalidad de mi TIF? Hay ahí una cosa que todavía no está resuelta, que está bueno hablar ahora. Esto va a pasar todas las clases, pero bueno, hoy lo abrimos con un caso. Se inspiraron esta semana, dijeron, les cayó todo, les cayó todas las fichas, de una, de a poco, 2 o 3 fichas, no sé. Vamos, un ejemplo. No, yo siento que sigue siendo general, o sea, muy, muy general y... O sea, mi tema era sobre el gordo odio en distintos ámbitos de la vida cotidiana, o sea, desde la infancia hasta la vida adulta. Siento que puede ser un tema, pero no sé si está bien. Y es como que... Sí, el tema es súper posible. Ahora, yo te diría, eso, ¿a dónde querés analizarlo? Porque está en un montón de lados, en un montón de formatos posibles. ¿Cómo empezamos a definir cómo querés encararlo? Sí, incluso en qué colectivos, por ejemplo, no es lo mismo la gordofobia desde una mirada heterosexual, heteropatriarcal, que la gordofobia dentro de la comunidad LGBT, dentro de la comunidad gay, dentro de la comunidad lésbica, o sea, como, todo eso también es como... Claro. Sí, es un montón. Sí. Es un montón. Van a ver que en todos los temas hay un montón. El tema es cómo empezamos de la realidad enorme, decir, bueno, yo me voy a ocupar de este pedacito de acá, pero lo planteo súper bien, porque es este pedacito en tal momento, no sé qué. Sé que la temática es enorme, pero yo me voy a ocupar de esto. Bueno, ese es el plan de TIF. O sea, de a poco nos vamos acercando a que el análisis va a ser sobre un momento, sobre una temática. Prometo ese resultado, no prometo
el oro y el moro. Qué Sí. feo. Aparte, ¿No? chicos, Bueno. si estuvieron leyendo el reglamento, que acá me pongo la gorra y digo que deberían ya haberlo leído varias veces, si estuvieron leyendo el reglamento van a saber que, por ejemplo, un TIF de investigación tiene entre 75 y 90 páginas. No más que eso. Tiene un mínimo, el de investigación, por ejemplo, tiene entre 75 y 90, creo, si mal no recuerdo. Se pueden extender un poco más, pero por ejemplo no van a entregar un TIF de 200, una investigación de 200 páginas. Entonces también piensen que no pueden ir con una generalidad tan amplia con su tema porque no van a tener el espacio para hacerlo tampoco. Y también tener en cuenta que, bueno, que es el momento para plantear que uno no tiene bien en claro lo que quiere hacer y de manera colectiva nos vamos ayudando. Porque lo peor que puede pasar es que esa no resolución se prolongue en las clases y llegue a la clase 6 y va empezando a obstaculizar la forma que le tenemos que dar al plan. Entonces, por eso, aprovechen estos encuentros o mandar un mail en algún momento para tener una devolución, ¿no? Es un poco el proceso. Bueno, yo voy a plantear mi caso que no sé si se me escucha bien, pero ¿se me escucha? Sí. Me tiene un poco encontrado porque hace bastante tiempo que esto yo lo planteé en la primera clase, que donde más cómodo me siento y donde más ganas me salen de empezar a producir y pensar es en el ambiente musical de la escena platense. Frente a eso, yo tengo varios prejuicios y ciertas cosas y ciertas preguntas que me surgen, más que nada si se puede identificar, digamos, al indie platense, ya primero una gran agrupación indie platense, y es que encuentro como una expresión muy melancólica en ciertas melodías y letras. Y digo, bueno, eso a partir de empezando a pensarlo yo mismo, me encuentro como con muchas barreras. Entonces a partir de ahí digo, bueno, estuve pensando el otro día, digo, en vez de ser yo quien produzca y pueda pensar eso, ¿por qué no ponerme de un lado como periodista, agrupar a ciertos músicos, más músicos, digamos, y ir tratando diversas temáticas, diversas preguntas, como si fuese un interlocutor que va guiando una charla para poder tratar estas temáticas que me surgen, por ejemplo, ya sea las letras, ya sea utilización de sintetizador, por ejemplo, desde el 2017 hasta acá, la presencia de Virus, qué significó y qué significa como banda pasada, que también, pero que puede ser actual por las letras. Hay muchas temáticas que digo, tengo muchos prejuicios en sí, pero que por ahí a partir de eso mismo puedo ir a buscarlos y en vez de ser yo quien piense todo en esto y por ahí trabarme, digamos, abrir el micrófono y que sean los mismos músicos quienes me puedan contar estas cosas. Bueno, un poco lo que, o sea, esas dudas que tenés son todas muy interesantes como disparadores y creo que un poco ya estás como perfilándote por el lado de producción, aunque no te des cuenta, por el simple hecho de que te estás posicionando desde un lugar de periodista. Mientras hablabas de esto de cómo abrir el micrófono, abrir el debate, para no analizar, sino como dar cuenta de esa escena del indie platense, se me ocurrió que hay una revista estadounidense muy famosa que se llama Vanity Fair, que hasta hace no mucho sacaba artículos como que se llamaban, por ejemplo, una historia oral sobre la música folk de los 70 o los 60 en los Estados Unidos, en California. Y lo que hacían era un poco lo que estás planteando vos, era ir reconstruyendo el recorrido de un periodo particular en la música a través de testimonios de los protagonistas de esa época. Que me parece que es muy rico como para producirlo desde un lugar, ya sea como una historia, o sea, Leandro, se me desconectó y acabo de volver y justo cuando vos dijiste un poco lo que vos, y justo ahí me cerró la reunión. Perdón. No hay drama. ¿En qué parte te quedaste?
No, justo ibas a arrancar a hablar y se me cerró la reunión. Bueno, entonces del comienzo. Dale, genial. No, que justo te escuchaba hablar y como que un poco ya estás como encarado por el lado de una producción, por el rol que querés producción. como periodista. Sí, producción. Y hay una revista estadounidense que es muy famosa, que se llama Vanity Fair, que sacaba hasta hace poco artículos muy buenos que se llamaban Una historia oral sobre, no sé, la música californiana de los 70, el rock de los 70 en California. Y lo que hacían era, en vez de hacer un ensayo únicamente o una nota conmemorativa, iban y entrevistaban a los protagonistas de esa época de la escena musical, ya sean productores, bateristas, los propios cantantes, todo el circuito, todo ese tejido de gente que se concentraba en ese lugar, en ese momento, y iban creando como una especie de collage, de collage de citas directas, y los que iban armando la nota eran los propios protagonistas, que un poco es lo que se me vino a la mente cuando hablaste de esto de abrir el debate y que los demás expliquen, o los actores de la escena de Platense expliquen qué es la escena. Me parece que sería interesante pensarlo como un libro, por ejemplo, o como un relato coral largo que se vaya como mechando los relatos. Me parece como una idea hacia lo que vas apuntando es eso, como para que también veas que se puede hacer. Y sí, coincido en que un poco, esto es, bueno, un detalle de color. Para mí sí, la música de La Plata, el indie de La Plata es un poco música para escuchar un día de lluvia. Sí, y en esto que decís, Leandro, capítulos y demás, yo también lo pensaba como... Nada, tengo muchas cosas, ideas ahí metidas. También como definir una estética. Hoy a Marcos le envié un mail de un ensayo de Marvin Lee sobre Kid A de Radiohead, que decía que para intentar definir Kid A de Radiohead, los ensayistas y las revistas, en esa esquematización y intentar definir algo, en esa intención de definir algo, estaban reduciendo a la música a algo súper banal, digamos, en vez de entender la estética. Entonces, me sirvió como disparador eso, decir, bueno, entonces por ahí puedo plantear a partir de la estética y eso, reagrupar y ir contando historias y por ahí siguen capítulos. Sí, te van a servir por ahí mucho. Igual seguramente habrás leído Mark Fisher, sus ensayos también te van a servir mucho. Todo lo que sea de editorial Caja Negra te va a servir mucho. También tienen, ahora que pensás como la estética, hace poco me compré un libro que es básicamente la historia del glam rock, bueno, que es de la misma editorial que publica los ensayos de Fisher. Y nada, hace esta aclaración de que el glam no pasa únicamente por la música en sí, sino por todo lo demás, lo performático, lo estético, la puesta en escena. Entonces, no sé, por ahí podés ir rastreando también esos libros. Por ahí el de Fisher, no sé si ya lo leíste, por ahí sí. Lo ojeé, no fue una lectura plena. Podés ir rastreando eso para ir viendo también, no sé, distintas formas de narrar. No digo que copies directamente como nivel, pero para ir viendo cómo se hace. Después, si encuentro alguno de esos artículos de la revista que te dije, también te lo paso para que lo puedas ver. Buenísimo. A mí me parece que, tal cual, coincido con todo lo que te dijo Lea, me parece que estás pensando en una producción. Tampoco hay que tener en claro, no es que no vas a tener nada presente para cuando, no sé, entrevistes gente o te acerques a diferentes músicos, músicas para entrevistar o ver su testimonio o qué opinan de Virus, porque también puede ser, bueno, quiero revalorizar esta banda que para mí fue tal cosa, ¿no? Digo, la primera banda que trajo el synth pop a la Argentina, cuando entró a la ciudad de La Plata, que al comienzo fue rechazada por el rock, etcétera, que marcó un camino que después siguieron, no sé, Adicta, Miranda en su comienzo, o sea, uno podría como hacer 10.000 cosas sobre eso. Pero digo, tampoco tener miedo a que uno va a acercarse a una entrevista con algo pensado y ahí pueden sumarse un montón de cosas, ¿no? Una cosa es llevar una planificación de 5 temas y por ahí después te venís con 10 y ves qué incorporás o no. O sea, eso no tiene que ser una preocupación. Sí hay que anticipar algo y en todo caso planificar, pero eso se hace en el camino.
Sí, porque es es como- bueno elegir el formato, ¿no? Sí, Bien. creo que tenés como una buena base, ya. Es cuestión de perfilar, bueno, qué tipo de producción querés, un libro, un sitio web. Yo me lo imagino como un libro, de hecho, Sí, yo también. físico, ir como apuntalando esas cosas y después es como dice Marcos, hay cosas que van el propio proceso va a ir El como, transcurso. sí, pero tenés que llegar a algo que sea presentable y que tenga una forma y un contenido que se pueda prometer en el plan de TIFF, que después, bueno, van a haber modificaciones en el medio, o sea. Bien. Genial. Buenísimo. Y esto también me permite comentarles una cuestión ya como para finalizar el encuentro de hoy. Hay un momento muy cercano en el que nosotros, teniendo nuestro tema definido y nuestra modalidad, nos vamos a acercar a producciones similares. Digo, en el caso de Lorenzo o en cualquiera de los casos que estamos charlando, vamos a ir a buscar otras producciones similares dentro de esa temática. Entonces ahí también nos vamos a medir con algo y a decir, bueno, esto sí, esto no, acá la verdad que no. Eso también va a ir perfilando la decisión, ¿no? Bien, y una última cuestión, así como para este encuentro hicimos el ejercicio de pensar un disparador y un tema X que no es el nuestro, bueno, ahora hay que pensar un tema para nuestro caso. Es decir, esto que estamos pensando, bajarlo a Word, a papel, a ODT o a donde sea, a Drive, y formular un tema, ya dentro de lo que estamos pensando. Entonces, el ejercicio que proponemos esta semana es que antes del viernes nos envíen por mail la formulación de tema y una breve descripción, porque vieron que el tema termina siendo un título abarcativo. Bueno, ¿cómo explayo un poco más eso? ¿No? Como en un párrafo. Esa es la tarea de esta semana. Pensar el tema propio, en qué modalidad lo voy a encauzar o estoy pensando, por más que no lo tenga seguro, bueno, por ahora es esto. Y de qué manera amplío un poco esa explicación de lo que estoy formulando como tema. Porque ya la clase que viene vamos a ver cómo eso empieza a tomar forma en nuestro plan. Sería pensar ya en nuestro tema de TIF, en el que vayamos a desarrollar, digamos. Exacto, Marisa, sí. En el tema propio. Ya no se pueden esconder detrás de Shakira. ¿Qué? Ya no se pueden esconder detrás de Shakira, chicos. Ahora Claro. Bien, buenísimo. Bueno, cualquier duda, mandan un mail y nada, la seguimos, pero la idea es que antes del viernes, así nos dan tiempo también para leer bien los procesos y después avanzar sobre eso, porque es fundamental que nosotros tengamos leído de antemano lo que ustedes mandan para pensar los ejercicios o cómo en clase generar algún insumo que les pueda servir, ¿no? sí, ¿qué tipo de evolución también darles? En tener como el tiempo de leerlo un par de veces y decir, porque siempre en una segunda lectura encontrás cosas que por ahí de primera vista leyendo 30 minutos antes de la clase no encontrás. No. Sí. Bien, bueno, que tengan buena semana. Igualmente, gracias. Hasta luego. Adiós. Igualmente, adiós.